Me contrataron para cuidar a un gato, pero el gato no estaba. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Sé cómo se ve esto. Sé lo que van a pensar cuando lean todo esto. Van a decidir que soy culpable y que me inventé toda la historia. Todos piensan lo mismo, pero necesito que alguien sepa lo que realmente pasó. Tal vez algún aficionado a las historias criminales, un periodista, quien sea, porque yo no le hice daño a nadie y no quiero que la verdad muera conmigo. Así que aquí está todo. Cada detalle que logro recordar. Me llamo Kyle. Hace unos 8 meses estaba sin hogar. No voy a poner excusas. Tenía problemas con las drogas y no podía mantener un trabajo. Así que dormía en los sofás de conocidos cuando tenía suerte, y cuando no. Dormía directamente en la calle. Al menos todavía tenía un teléfono. Un Android roto, demasiado viejo y demasiado inútil como para que alguien quisiera comprarlo. En él aún quedaba mi cuenta de Rover, que había creado cuando las cosas iban mejor. Todavía la usaba para encontrar trabajitos ocasionales. Me daba algo de dinero, pero no lo suficiente para salir de mi situación. Apenas alcanzaba para comer. Normalmente paseaba perros, pero a veces tenía suerte y me salían encargos para cuidar mascotas durante unas horas en casa del dueño. Aquella tarde me reservaron 4 horas para cuidar a un gato. 4 horas. Simplemente sentarme con un gato. Me pareció raro incluso entonces. Los gatos no necesitan tanta supervisión. Por lo general puedes dejarlos solos todo el día sin problema. Pero el dueño, que se llamaba Jeff, había escrito en las notas que Jasper sufría una fuerte ansiedad por separación, así que necesitaba que hubiera alguien con él para tranquilizarlo. Me pareció el típico exceso de preocupación por las mascotas que se ve a menudo en la aplicación, así que no le di demasiadas vueltas. Eran 4 horas pagadas en un lugar con calefacción, agua corriente y un sofá donde sentarme. Suena patético, pero la verdad es que lo esperaba con ganas. Lo único que me inquietaba era el barrio. La casa estaba en uno de esos lugares donde, con el tiempo, dejas de sobresaltarte por las sirenas de la policía, porque nunca se callan del todo. Incluso estando parado allí, me sentía inseguro, y yo era un tipo sin hogar que medía casi 1,90 m. Me acerqué a la puerta del apartamento. Llamé y esperé a que me dejaran entrar. Al cabo de 1 minuto volví a llamar. Nada, el teléfono vibró. Un mensaje en Rover de Jeff. Las puertas están abiertas. Entra. Dudé un segundo. ¿Cómo sabía que yo ya estaba allí? Entonces noté una cámara Ring instalada junto a la puerta. Le hice un gesto incómodo al objetivo y bajé la manija. Para mi sorpresa, la puerta realmente estaba abierta. No podía imaginar dejar una puerta sin cerrar con llave en un barrio como ese. Apenas entré, me golpeó el olor. Era como si la podredumbre y la lejía estuvieran peleando entre sí, y ninguna ganara. Instintivamente olí mi chaqueta y mi camisa. Cuando llevas mucho tiempo viviendo en la calle, empiezas a asumir automáticamente que cualquier mal olor viene de ti. Me dije que mi nariz se acostumbraría. No se acostumbró. El apartamento era oscuro y desordenado, de esos donde alguien vive durante años pero nunca arregla nada de verdad. Junto a la puerta había pares de zapatos colocados de forma irregular. En el sofá descansaba una manta medio doblada. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas, viajes por Europa, cumpleaños, paseos junto al lago. En todas aparecía la misma pareja joven, sonriendo. Un hombre y una mujer que parecían pertenecer a un lugar mejor que aquel agujero. Pero los tiempos pueden ponerse difíciles. Yo lo sabía mejor que muchos. Me tomó 1 minuto notar la cámara. Estaba sobre una repisa en la sala, medio escondida entre una pila de libros y una fila de figuras Funko Pop. Pequeña, anticuada, con una diminuta luz roja de espera. Y apuntaba directamente al sofá. Una cámara para vigilar al gato. Bueno, murmuré. Hola, el teléfono vibró. Hola, me alegra que hayas venido. No mucha gente acepta este trabajo. El barrio es complicado, pero lo mejor de cuidar gatos es que nunca tienes que salir de casa. Afuera las sirenas aullaron, como subrayando sus palabras. Instintivamente empecé a buscar al gato. El teléfono volvió a vibrar. El gato se llama Jasper. Se esconde de la gente nueva. No te lo tomes personal.
Tenía ansiedad por separación, pero ¿se escondía de mí? Bueno, supuse que para él yo solo era un extraño. Me senté en el sofá y esperé más instrucciones. Ponte cómodo, pero no demasiado cómodo. Levanté las cejas, sorprendido, pero no dije nada. Yo era un invitado en casa ajena. Y otra cosa, esto es importante, no entres en mi dormitorio ni uses el baño. En la gasolinera de la esquina te dejarán usar el baño si no pareces demasiado sin hogar. Así que mejor compra un paquete de chicles o algo si tienes que ir. Jaja, sin ofender, puedo tenerlo en cuenta en tu pago. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. ¿No puedo usar el baño? La respuesta llegó casi al instante. Tengo una sensación rara con que los fluidos de otras personas terminen en el lugar donde yo me baño. Dejé el teléfono y me encogí de hombros. Tampoco tenía demasiadas ganas de meterme en sus cosas. Me levanté y empecé a cepillarme los dientes junto al fregadero de la cocina. El dispensador de jabón estaba vacío, así que usé mi propia pastilla de jabón, rascando la suciedad de debajo de las uñas. Ya iba por la mitad cuando el teléfono vibró. Vaya, trajiste bastantes cosas para solo 4 horas. ¿Ya te sientes como en casa? La lucecita roja de la cámara parpadeaba hacia mí desde el otro lado de la sala. Seguí frotándome las manos en silencio. Quítate los zapatos. Miré directamente a la cámara. Me obligué a sonreír y me quité los zapatos. Era extraño hacerlo delante de alguien, pero ¿qué se suponía que debía decir? Gracias. ¿Ahora sí estás cómodo? Coma. Paréntesis que cierra punto. No respondí. Encendí el televisor y simplemente esperé a que pasara el tiempo. Unas 3 horas después me di cuenta de que todavía no había visto al gato. Y eso ya empezaba a ser un problema. Si me estaban pagando por cuidar a un gato, al menos debería asegurarme de que realmente existiera. Miré debajo del sofá, detrás del mueble del televisor. En la cocina, donde botellas vacías de productos de limpieza estaban tiradas en el suelo, como si alguien las hubiera barrido hacia un rincón y luego las hubiera olvidado. No había gato. ¿Jasper? Llamé. Gatito. Gatito. Nada. Le escribí al dueño. No encuentro a Jasper. ¿Es real? LOL. La respuesta llegó al instante, igual que antes. Es real. Solo es listo. Prueba debajo del sofá, en el armario o cerca del mueble del televisor. Ya había revisado esos lugares. Los revisé otra vez. Nada. Entonces abrí el armario. Se deslizó con un chirrido seco. Ropa vieja, cajas apiladas, y un cuchillo, grande, pesado, limpio, pero de una forma demasiado deliberada. Lo levanté sin pensar. Sentí su peso. Luego lo volví a dejar. En el suelo, junto a mis pies, había un collar. En un lado estaba grabado el nombre de Jasper. Lo levanté. Tenía una mancha oscura. Me dije que era óxido. Comida, lo que fuera, cualquier cosa, menos lo que realmente parecía ser. Mi teléfono vibró. Veo que encontraste la placa de su collar. Yo no estaba cerca de la cámara. Me quedé inmóvil por un momento. Excelente, vas por buen camino. Seguro que el collar volvió a caerse. Últimamente ha adelgazado mucho. Debe de estar por ahí cerca. Volví a mirar la placa. Luego el cuchillo. Sin darme cuenta, acerqué ambos a mi cara. De los dos salía el mismo olor químico a podredumbre que impregnaba el aire. El mismo olor que se sentía con más fuerza cerca de la puerta del baño, junto al dormitorio. Ambas habitaciones estaban cerradas cuando llegué, y nadie las había abierto, así que el gato no podía haberse escondido allí. Pero ese olor era demasiado fuerte para ignorarlo. Me acerqué a la puerta del baño, cubriéndome la nariz con la mano. En cuanto extendí la mano hacia la manija, el teléfono vibró de inmediato. Recuerda lo que te dije. No toques el baño. Retrocedí un paso y escribí. Escucha, no encuentro a Jasper por ningún lado. ¿Estás seguro de que no está escondido en una de esas habitaciones? Sí, revisé antes de irme. Ahora sigue buscando. Respiré hondo e hice exactamente eso. Revisé cada rincón otra vez. Volví a mirar detrás de cada estante. Registré todo de nuevo, excepto el dormitorio y el baño. Regresé al sofá, agotado. Di un gran trago de agua de mi botella y pensé que pronto me iría de allí. Mis 4 horas casi habían terminado. Entonces llegó otro mensaje.
¿Sediento después de todo ese trabajo duro? Miré directamente a la cámara e hice un trago exageradamente ruidoso y desagradable. Luego me levanté y caminé hasta la cámara, hasta que mi cara casi llenó todo el encuadre. «Está bien», dije mirando al objetivo. «He terminado. Su gato puede quedarse solo unas horas. Me voy». Me colgué la mochila al hombro y me volví hacia la puerta. Y entonces vi que las cortinas se movían. No solo se balanceaban, el viento las estaba empujando hacia adentro. Se separaron lo suficiente para mostrar una rendija oscura donde debería haber estado el vidrio. Desde allí entraba el aire frío de la noche. El lejano aullido de una sirena me provocó una oleada de pánico cuando comprendí lo que había pasado. Crucé la habitación rápidamente y cerré la ventana, palpando el pestillo hasta oír el clic. Las manos me temblaban cuando saqué el teléfono. La ventana estaba abierta. Te juro que yo no la abrí. Creo que Jasper pudo haberse escapado. Esperé una respuesta inmediata, como antes. Pero no llegó. Me quedé mirando el teléfono hasta que lo oí. Miau, desde el fondo del apartamento. Desde detrás de la puerta del dormitorio. «¿Jasper?», llamé en voz baja. Otro maullido respondió, pero algo en ese sonido hizo que el vello de mis brazos se erizara. Era demasiado lento, y se estiraba de una forma extraña al final. Cada instinto me decía que me fuera, pero para salir tenía que pasar por delante de la puerta del dormitorio. Avancé lentamente hacia la salida. Al pasar frente al baño, el olor volvió a golpearme, y esta vez no intenté ignorarlo. Me permití sentirlo de verdad, y dejé que mis instintos aceptaran lo que llevaba tanto tiempo intentando negar. El cuchillo químicamente limpio, el collar sucio, ese olor. Podía ser un idiota, pero no tanto. Miau, más cerca ahora, justo detrás de la puerta del dormitorio. El teléfono vibró. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, quizá Jasper está encerrado en el dormitorio. Deberías comprobarlo antes de irte. La manija de la puerta del dormitorio tembló levemente, como si algo estuviera intentando abrirla. Como un gato, extendí la mano lentamente, y entonces, desde detrás de la puerta, se oyó otro sonido. Mucho más profundo. Miau, eso no era un gato. Me alejé de la puerta del dormitorio y, en su lugar, me volví hacia la puerta del baño. El teléfono vibró. Revisa el dormitorio. Revisa el dormitorio. Revisa el dormitorio. Ya entendía lo que estaba pasando. Así que cuando abrí la puerta del baño, no grité, aunque tenía muchas ganas de hacerlo. Por fin encontré a Jasper. Y algo que parecía una mujer. Ambos estaban cortados en pedazos. El teléfono vibró. Ni se te ocurra llamar a la policía. Las manos me temblaban tanto que apenas podía escribir. Eres un maldito enfermo. Si se lo dices a alguien, te arrestarán. Tu ADN está por todas partes. Tocaste el arma homicida. Eres un vagabundo dentro del apartamento. ¿A quién crees que le van a creer? Escribí. Verán los mensajes. Es tu apartamento. Esa es tu novia. ¿Quién dijo que es mi apartamento? ¿Contaste siquiera las extremidades? Miré otra vez, y con horror noté brazos y piernas de más entre las vísceras. Mientras observaba aquello, la puerta del dormitorio se abrió lentamente detrás de mí. No me atreví a mirar. Simplemente corrí. Salí disparado del apartamento, con el corazón golpeándome el pecho, y me lancé al pasillo. Las escaleras estaban a solo unos pasos cuando sentí un fuerte empujón en la espalda. Perdí el equilibrio. Del propio golpe apenas recuerdo nada. Solo los escalones de cemento, y mi cabeza chocando contra algo duro. Cuando recuperé la conciencia, luces rojas y azules parpadeaban en las ventanas de la escalera. Alguien me estaba levantando. Oí el clic de unas esposas cerrándose en mis muñecas. Intenté explicar algo, pero las palabras no salían. Mi teléfono había desaparecido. Mi identificación también. Encontraron los cuerpos. Encontraron el cuchillo. Y allí estaba yo, inconsciente al pie de las escaleras, un vagabundo sin coartada que huía de la escena de un doble asesinato. La historia se escribió sola. Les hable con acento agudo de los mensajes en Rover, pero esas cuentas ya no existían. Les hable con acento agudo de la cámara Ring y de la cámara de vídeo, pero no encontraron ningún dispositivo en la escena. Les hable con acento agudo de la persona en el dormitorio.
¿De quién hacía esos sonidos? ¿De quién me empujó? Me dijeron que si confesaba, tal vez obtendría clemencia. Estaba agotado, herido, me enfrentaba a la pena de muerte. Pero era inocente. Sabía que era inocente. Y sabía que el verdadero asesino seguía libre. Así que, quizá de forma bastante estúpida, decidí luchar hasta el final. Estoy escribiendo esto desde mi celda. No me queda mucho tiempo. Pronto traerán mi última cena. Costillas, puré de patatas con salsa. Y galletas con miel, como las que solía hornear mi madre. Sé que quien hizo esto lo planeó todo a la perfección y pensó en cada detalle. Y con mi ejecución desaparecerá la última prueba de su culpa. Pero tal vez, solo tal vez, si algún día intentan incriminar a otra persona como me incriminaron a mí, mi historia pueda salvarle la vida a alguien. Si estás leyendo esto, no te pido que intentes salvarme. Para eso ya es demasiado tarde. Solo necesito que alguien conozca la verdad. Me llamo Kyle, y yo no maté a nadie. Te quiero, mamá. Pronto volveré a casa para verte.